de la ley del pecado y de la muerte. Lo único que te puede librar de la ley del pecado es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Porque lo que era imposible para la ley. ¿De cuál ley está hablando aquí ahora el versículo 3? Recuerden que hay 3 leyes y hay que saber diferenciar de cuál está hablando Pablo, porque si no te vas a confundir. El versículo 3, porque lo que era imposible para la ley. ¿Cuál ley? La ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Dios te dice, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Pero yo no podía guardarla. ¿Por qué? Porque era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Él se hizo hombre, tomó nuestra misma naturaleza débil, pero Él demostró que sí se puede condenar al pecado en la misma carne. Y como Cristo venció, Él me da a mí la victoria y el poder para vencer. Cristo venció y yo puedo vencer en la carne como Cristo venció. Pero Cristo no venció por sí solo. Él estaba unido a la divinidad. La humanidad unida a la divinidad puede vencer. Él era hombre, pero estaba unido a su Padre y así venció. Yo y el Padre uno somos. Pero Él dijo, yo quiero que también ustedes sean uno conmigo. Si nosotros nos unimos a Cristo, podemos vencer, como Él venció. Sigan leyendo. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Puede el hombre carnal sujetarse a la ley de Dios? ¿Puede? No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible que un hombre que está bajo el poder de la ley del pecado guarde la ley de Dios. Imposible. Lo que era imposible para la ley, dice el versículo 3, por la debilidad de la carne. Amigo, amiga que me escuchas, por más que tú trates de guardar la ley de Dios, por más que te esfuerces por obedecer a Dios, a menos que tú nazcas del Espíritu Santo, es imposible que un hombre o una mujer carnal se sujete a la ley de Dios. No puede. Porque hay una ley que está en contra de la ley de Dios y siempre sale ganando. La ley del pecado que mora en ti. La única manera es que venga una ley más poderosa que esa y te liberte. Y esa ley más poderosa es la ley del Espíritu de Cristo. ¿Y cuál es la ley del Espíritu de Cristo? Sigamos leyendo. El ocuparse de la carne, versículo 6, es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Del Espíritu, acuérdense. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amigo, amiga que me escucha,
Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Por más que digas yo amo a Dios, yo trato de servirle, yo trato de guardar su ley, si tú no tienes el Espíritu de Cristo en ti, ni puedes guardar la ley de Dios, ni tampoco eres de Cristo. Porque ser de Cristo es haber cedido nuestra voluntad a Él y permitir que su Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Y si el Espíritu Santo no controla mi vida, lo controla otro espíritu. El espíritu de rebeldía, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios. Entonces, no hay la tal libertad plena. Algunos dicen, yo no quiero saber nada con Dios, pero tampoco voy a estar con el diablo. Mentira. O estás con uno o estás con el otro. Porque si no estás con Cristo, automáticamente estás bajo el control de Satanás. No hay tal cosa como libertad. Miren, Romanos capítulo 6. El versículo que estábamos leyendo era el 15 y el 16, el 14 y el 15. Miren el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjense, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de la obediencia. The one or the other. There's no such a thing as complete free will. Your will is either under the will of God or you're under the will of Satan. O estamos bajo el control de Satanás o estamos bajo el control del Espíritu de Cristo. Sigan leyendo. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais? Miren el versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que fuisteis libertados por Cristo para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Te quedó claro este tema entre la ley y la gracia? ¿Y qué significa estar bajo la ley y qué significa estar bajo la gracia? Ojalá que no te vuelvan a confundir. Porque fíjense, y anoche estábamos hablando de esto y ahora llegó el punto donde voy a retomar para ver la controversia final sobre a quién vamos a obedecer. Resulta que tú le dices a la persona, ¿tú quieres ser salvo? Oh, sí. Pues tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Yo creo. Pero luego la Escritura dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Oh, yo voy a invocar el nombre del Señor. ¿Pero qué significa invocar el nombre del Señor? Si yo digo que Él es Señor, ¿yo soy qué? Su siervo. Ahí estamos en la misma. Pero luego la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que hay tres cosas para ser salvo. No nomás una. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que invoque el nombre del Señor será salvo y el que persevere hasta el fin será. Así que hay que creer,
Hay que aceptar a Jesús como Señor y hay que perseverar. Pero resulta que todo el mundo dice, yo creo en el Señor, yo invoco el nombre de Cristo. ¿Le obedeces? ¿Por qué me llamáis, Lucas 6:46, por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No podemos llamarle al Señor Señor y no obedecerle, porque somos unos mentirosos. Ahora, aquí viene el asunto. Todo el mundo dice que obedece al Señor. Ah, no, Cristo me libertó. Y yo ahora le sirvo. Y porque le sirvo, no voy a tener otros dioses delante de Él. Amén. Y porque yo creo en Cristo, no voy a tener imágenes. Amén. Ah, los católicos tienen imágenes porque no saben. Pero cuando conocen al Señor, limpian su casa de todas las imágenes. Amén. ¿Saben? Hace unas semanas atrás en Chicago, yo estaba predicando y vino una señora, lo pueden ver, porque hasta lo filmamos a esto. Y ella vino y trajo una imagen así grandota de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la trajo delante de todo y la gente se quedó viendo. Y luego agarró un martillo y comenzó y a arrancarla en pedazos. Y la gente se quedó, mira cómo está rompiendo la imagen. Y ella dijo, porque ahora sirvo al Dios vivo. Y se deshizo de aquello que era el ídolo más preciado en su casa, porque esa imagen la había heredado de su madre y de su abuela. Estaba por generaciones en su casa y la hizo pedazos. La familia de ella dijeron que estaba loca. Los vecinos dijeron, ¿por qué no me la dio a mí? Porque era una imagen preciosa. La pueden ver, la tenemos filmada en video. Está en la última serie que dimos en Chicago y la señora allí rompiendo la imagen. ¿Por qué? Porque ahora le sirve ¿a quién? A Cristo. Y el mandamiento dice, no te harás ¿qué? ¿Ustedes creen que está bueno lo que ella hizo o no? ¿Está bueno? ¿Hay que guardar el mandamiento de no tener imágenes? Ajá. Y resulta que llegamos al tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No hay que blasfemar. ¿Estamos de acuerdo? ¿El cristiano debe tomar el nombre de Cristo en vano? No. ¿Cómo nos vamos a llamar cristianos y blasfemar el nombre de Cristo? Hasta ahí va todo bien. Y ahora me voy a saltear el cuarto mandamiento y vamos al quinto. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Están de acuerdo? ¿Los cristianos estamos obligados a guardar ese mandamiento o podemos hacer lo que querramos con papá y mamá? No, si somos cristianos vamos a honrar a papá y mamá. Y el sexto mandamiento, no matarás. ¿Hay que guardarlo? Como cristianos, no para salvarnos, sino porque Cristo nos salvó. Amén. Y el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay que guardarlo? El cristiano redimido por Cristo debe guardar el mandamiento que dice no cometerás adulterio y fornicación. Sí, ajá. O sea que no nos podemos ir con la mujer del vecino, ¿verdad? Y si me voy con la mujer del vecino y estoy viviendo en adulterio, ¿estoy bajo la gracia de Cristo o he caído de la gracia? Ah, miren qué interesante. Si un cristiano, después de ser cristiano, deja a su mujer y se mete con la mujer del vecino, ¿podemos decir que esa persona está bajo la gracia o ha caído de la gracia? Cayó bajo la condenación de la ley otra vez. ¿Eso están de acuerdo ustedes? ¿O el cristiano puede vivir en adulterio y tener varias mujeres? Total, Cristo lo perdona. No funciona así, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y el octavo mandamiento dice, no levantarás falso testimonio, no hurtarás. El octavo. ¿Se puede ser ladrón y ser cristiano? Los estafadores no entrarán en el reino de los cielos. Y el noveno mandamiento, ¿se puede mentir, levantar falso testimonio y seguir siendo cristiano? Obviamente no. Y la codicia, ya hablamos de eso.
Todos estamos de acuerdo. Usted va a cualquier iglesia cristiana y dice lo que yo he dicho hasta ahora y todos dicen amén, amén, gloria a Dios, amén. Ajá. Pero resulta que llegamos al cuarto mandamiento que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus labores. Pero el séptimo día es sábado, reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Y cuando tú dices eso, inmediatamente te responden, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Qué contradicción, ¿verdad? No tengo que guardar el sábado porque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ya no hay que guardar el sábado. ¿Qué tipo de razonamiento es ese? Como que hay algo que no concuerda, ¿verdad? No debo cometer adulterio porque es un mandamiento de Dios. Porque estoy bajo la gracia, con más razón no debo cometer adulterio. Pero ahora con el sábado, no, es que ya Cristo clavó la ley en la cruz. ¿No han escuchado esa? Esa también. Ya Cristo la clavó en la cruz a la ley. Lo que Cristo, ¿qué fue lo que se clavó en la cruz? Díganme. Hermanos, en primer lugar, lo que Cristo clavó en la cruz fueron nuestros pecados. Esos fueron clavados en la cruz. En segundo lugar, lo que se clavó en la cruz fue el cuerpo de Cristo. Eso fue clavado en la cruz. Porque si Cristo no hubiera muerto, tú y yo estaríamos todavía en nuestros pecados. La muerte de Cristo pagó por mis pecados. Así que Cristo fue clavado en la cruz. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Y en tercer lugar, la ley de ritos y ceremonias. ¿Se acuerdan que hablamos de esto ya? Donde se ofrecían animalitos, corderitos por el pecado, eso caducó. Cuando Cristo murió se rasgó el velo del templo de arriba abajo y todo eso terminó. Ya no hace falta matar corderos y becerros por el pecado, porque ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dio su sangre por nosotros, amén. Por eso ya no tenemos que guardar la ley de sacrificios y ofrendas, la ley ritual. Pero la ley que me define lo que es bueno y lo que es malo, la ley moral, esa no fue clavada en la cruz. Porque si usted hubiera clavada en la cruz, entonces podemos matar, robar, mentir. Pero resulta que cuando llegamos al punto del sábado, para defender lo indefendible, porque como la mayoría no guarda el sábado sino el domingo, queremos ahora clavar toda la ley en la cruz y anular la ley y abrogarla con tal de no obedecer un mandamiento. ¿Por qué creen ustedes que la controversia final va a ser sobre quién adoramos y en qué día adoramos? Esa va a ser la lucha final en el planeta Tierra. Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 14. El primer ángel dice, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel manda a todos los hombres a adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Sabían ustedes que esa es una cita directa del cuarto mandamiento de la ley de Dios? Miren, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 20 y versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar,
y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el día de sábado y lo santificó. Hermanos, el primer ángel dice que hay que adorar al Creador. ¿Y por qué tenemos que adorar al Creador? Porque Él tiene derecho a adoración por ser Dios creador, porque Él nos hizo, porque Él nos creó. Y el sábado, como vimos, es la señal de autoridad de Cristo como Dios creador. Él dejó el sábado para que no nos olvidemos que Él es el que creó el mundo en 6 días. Él sabía que el hombre se iba a olvidar de Él y lo iba a hacer a un lado. Iba a decir, no, mentira, Dios no creó el mundo. Venimos de la evolución, venimos de millones y millones de años de evolución. Pero la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Entonces, el sábado es esa señal de autoridad, la marca de que Dios es el creador. Así como el artista, cuando termina de pintar un cuadro, le pone su firma. Así Dios, cuando terminó esa obra magnífica de la creación, leímos ayer que Dios dijo, he aquí que es bueno en gran manera. Vio Dios todo lo que había hecho. Cuando un pintor termina de pintar en el lienzo, y miren, Dios es más artista que un pintor, porque Él pinta todos los días el cielo de colores, a la salida y a la puesta del sol. Pero Dios lo pintó todo tridimensional. El pintor nomás pinta en una sola dimensión, flat. Pero Dios hizo una obra de arte de miles de colores, formas, aromas. Y así como el pintor termina su obra y luego da 2 o 3 pasos hacia atrás y mira el cuadro y dice, está terminado. A veces el pintor mira y dice, le falta un detallito, y vuelve allá, vuelve a pintar. Pero cuando ya termina y dice, ahora sí está en gran manera, ¿qué es lo único que ponerle su firma? Y el pintor, el artista, le coloca su firma, que autentica que esa obra es de Él. De igual manera, cuando Dios terminó toda la obra creadora, Él reposó. La Biblia dice que cesó. No reposó porque estaba cansado de la obra que había hecho. Se tomó un día entero para gozarse de lo que Él había hecho, para mirar, para admirar, para embelezarse con lo que había salido de sus manos. Y el sábado Él lo agregó. Miren, Él podría haber hecho la semana de 6 días y haber dicho la semana va a tener 6 días. Pero Él le puso un día más a la semana, el séptimo, para que nunca jamás el hombre se olvidara de que Él era el creador de los cielos y de la tierra. Y cada vez que nosotros guardamos el sábado, estamos diciendo, Señor Jesús, te acepto como el Dios de los cielos y de la tierra. Te acepto como el creador del universo. Acepto que yo soy tu criatura y tú tienes el derecho sobre mí porque tú me creaste. Eso es lo que significa el sábado. Es el monumento, es el memorial eterno de que Dios es el Dios creador. Ahora escuchen bien. Porque así como Dios tiene una señal, que es señal entre Él y aquellos que son su pueblo. Lean Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20, versículo 12. Les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico.
Versículo 20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que Dios les dio el sábado como señal entre Él y su pueblo, para que supiesen que Él es Dios creador y también el Dios que los santifica. Amén. Así como Dios tiene su señal de autoridad. Y aquí en el mismo libro de Ezequiel, fíjense bien, Dios dice: les di mis sábados para que fueran por señal. Ahora vayan al capítulo 9 de Ezequiel. Dijo Jehová, versículo 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El Señor mandó a poner una señal sobre sus hijos que gemían y clamaban por las abominaciones que se hacían en Jerusalén. ¿Y saben ustedes cuáles eran las abominaciones? Vayan al capítulo 8. Capítulo 8, ahí mismo. Dice el versículo 6. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, los dirigentes del pueblo. Y Hazanías, hijo de Safán, ese es el sumo sacerdote, estaba en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subió una espesa nube de incienso. Para los ídolos era esto. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. El pueblo de Dios, los líderes del pueblo de Dios, los dirigentes, los ancianos, estaban quemando incienso a los ídolos, a las imágenes. Dentro de la misma casa de Dios habían puesto imágenes abominables para con Dios. Me dijo, versículo 12, hijo de hombre, versículo 13, me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? ¿Quién es Tamuz? Tamuz es el dios babilónico, el hijo del sol y la luna, el hijo de Nimrod y Semiramis, el dios babilónico redentor, porque Tamuz muere a los 33 años de edad y su madre, la reina madre, le devuelve la vida, lo resucita acostando sobre el cadáver de su hijo para devolverle la vida, y teniendo relaciones sexuales con el cadáver le vuelve la vida. Y los babilonios celebran esa fiesta de la resurrección de Tamuz, pero esa fiesta está precedida por el luto de Tamuz, o como se le llama, la endecha de Tamuz. Y aquí dice:
¿no ves, hijo de hombre, lo que están haciendo? Y allí en la puerta de la casa de Jehová, que está al norte,